Hola a todos, soy Stephanie Ruiz Mercado, licenciada en Educación Básica Primaria, y le doy la bienvenida al podcast Remembranzas, una mirada crítica hacia la evolución educativa, donde hablaremos sobre hechos que han marcado la historia de la educación en Iberoamérica, la incidencia europea y la pedagogía crítica en Colombia. Contamos con la participación de maestros expertos en la temática, quienes darán significativos e interesantes aportes sobre el desarrollo y evolución de la educación en América. Sean todos bienvenidos y esperamos que este recorrido sea de su agrado y de aprendizaje. Abordar la historia desde los procesos educativos en Iberoamérica nos permite contextualizar y comparar los cambios que se han generado desde un proceso histórico, marcado por la incidencia europea, la variabilidad en el ámbito político, la influencia de la religión, el cambio de estructura del Estado y las diferentes realidades sociales que nos permiten determinar algunos de los desafíos educativos que enfrentamos para la transformación pedagógica. Para iniciar este gran recorrido tenemos una pregunta base y unos invitados de lujo. ¿Cuáles considerarías que han sido los principales retos históricos en la educación y cómo consideras que han trasladado en la actualidad? Para dar respuesta a este interrogante tomamos como base tres textos importantes que estaremos analizando. A continuación tendremos a los expertos Janés Vergara Escobar y a Maribel Reirán Pérez en el análisis del texto Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Bases para el avance de la historia de la educación en Iberoamérica. Este es un reflejo de los cambios políticos, económicos y sociales que han transformado la región, desde la consolidación de los estados nacionales en el siglo XIX hasta la reforma del siglo XXI. La educación ha sido un instrumento clave para la construcción de nuestras sociedades. Con la aparición de los sistemas educativos en el siglo XIX, la educación se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de nuevos estados. Las enseñanzas primarias se extienden a partir del método lancasteriano. Se crean universidades para la formación de las élites, asegurando su propia formación enfocada más en conocimientos generales y no en temas religiosos. En la primera mitad del siglo XX se inicia la escolarización masiva, pero de una forma desigual entre lo urbano y lo rural. Comienzan a implementarse políticas de educación indígena con un enfoque asimilacionista que busca integrarlos sin valorar sus propias culturas. Se forman movimientos estudiantiles y de profesorado para defender la autonomía universitaria, sentando las bases para las reformas de enseñanza superior. En cuanto al desarrollismo y planificación educativa, la educación se asocia al desarrollo económico, se implementan políticas educativas en lo científico y técnico, incrementan la escolarización y la enseñanza secundaria. En Cuba, Chile y Nicaragua surgen reformas socialistas con enfoque en la alfabetización y el control estatal. Su crisis parte de la descentralización de los sistemas educativos y disminución de la inversión estatal. En la evaluación aparece la calidad competitiva. Finalmente, se introduce la educación intercultural y bilingüe para las poblaciones indígenas. En conclusión, la historia de la educación en Iberoamérica muestra una constante tensión en su acceso, desde lo político y económico. Ha sido utilizada como herramienta de control social y escolarización convencional. La política educativa debe ser equitativa entonces, adaptando los modelos a los contextos específicos. Un ejemplo claro es la educación indígena, que pasó de la asimilación a lo intercultural y el bilingüismo. Es necesario fortalecer la formación docente, respetando la diversidad sociocultural, dejando a un lado modelos centralizados o privatizados. La educación inclusiva y de calidad es posible para todos. Muchas gracias compañeros por ese texto tan valioso. A continuación continuamos con el texto número 2, Análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, a cargo de los docentes David Rodríguez, Luis Gabriel Ledesma y Cristian Terán Galeano. Teniendo en cuenta la pregunta base, a nosotros nos tocó analizar el texto 2, Análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Inicio de las universidades. Este acontecimiento es importante para reflexionar sobre la significación de los sistemas educativos pedagógicos en el país. A lo largo de la historia, la educación superior ha pasado por procesos de modernización, lucha por la autonomía universitaria y la inclusión de nuevas corrientes de pensamiento crítico. Hoy día, las universidades enfrentan desafíos como la mercantilización del movimiento, la reducción de la educación a una lógica de empleabilidad y la necesidad de recuperar su papel como espacios de transformación social. Analizar los orígenes de la universidad en Colombia permite cuestionar las estructuras actuales, reconociendo cómo los modelos del pasado aún influyen en las dinámicas educativas presentes. A través de la pedagogía crítica se puede interpelar estas dinámicas promoviendo una educación más inclusiva, democrática y orientada a la justicia social. Impacto del movimiento de la Ilustración en la educación en Colombia. Tuvo
Trajo un impacto significativo en la educación en Colombia, ya que introdujo ideas de racionalidad, libertad de pensamiento y el uso del conocimiento como herramienta de progreso. Estas ideas influyeron en la reforma de la enseñanza, promoviendo una educación menos dogmática y más orientada hacia la ciencia, la filosofía y los derechos humanos. Se impuso la creación de instituciones educativas que fomentan el pensamiento crítico y la formación de los ciudadanos con conciencia política y social. Ahora los dejo con mi compañero Luis Gabriel Ledesma. Dando continuidad con la educación en Colombia, esta ha tenido diferentes hitos transformadores. Uno de los primeros fue el impulsado por Francisco de Paula Santander en el siglo XIX. Santander promovió la creación de centros educativos públicos, laicos y gratuitos, convenciendo de esta manera que la educación era esencial para construir una ciudadanía y un Estado sólidos. Sin embargo, aunque él sentó estas bases, las cuales son muy importantes, su modelo no logró superar del todo las desigualdades heredadas de la colonia, dejando por fuera a muchos sectores rurales y marginados. Sin embargo, un avance clave para llegar a estas poblaciones olvidadas surgió en el siglo XX, la radiofonía educativa. Proyectos como la Radio Sutatensa, liderados por el padre Salcedo en 1947, los cuales utilizaron esta radio para poder llevar alfabetización y educación básica a campesinos y zonas remotas o rurales. Esta innovación logra que el acceso al conocimiento sea mayor, es decir, donde las escuelas no llegaban, siendo esta pionera en la educación a distancia. La educación a distancia virtual. En el siglo XXI, la educación en Colombia ha sido influenciada por la globalización y la adopción de los modelos educativos internacionales. Además, la tecnología ha jugado un papel crucial en el surgimiento de la educación virtual y a distancia, lo que ha transformado los métodos de enseñanza y aprendizaje. Ley 115. En 1994, la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación, es un acontecimiento fundamental de la historia de la educación en Colombia. Esta ley estableció un marco legal para organizar, regular y mejorar el sistema educativo del país, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación para todos los colombianos. A través de sus principios, estructuras y lineamientos, la ley promueve la educación integral, inclusiva y de calidad. Conclusión. En síntesis, la historia de la educación en Colombia refleja un proceso de transformación relacionado a los inicios desde la Iglesia Católica, que hacía presencia en el país desde la conquista española con la misión de expandir el cristianismo, quienes firmaron tratados y les otorgaron el poder del sector educativo. Gracias a eso y a otros factores como políticos, económicos y sociales, podemos encontrar un gran número de instituciones de carácter educativo y religioso, así avanzando la educación en Colombia. Por otra parte, se puede decir que en el ejercicio del poder político, entre las rivalidades de los partidos liberales y conservadores, buscaban normas y leyes que en el marco de las políticas donde procuraban la secularización de los sistemas educativos, cambiando el modelo educativo de la Iglesia Católica por uno de carácter laico y republicano. Luego, en el siglo XX y XXI, la expansión del sistema público se mostró un crecimiento significativo en el acceso de la educación, dando una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, la solidificación de una educación de calidad en Colombia requiere de estrategias y de prioridad de inversión en el capital humano. Adicionalmente, es primordial las políticas que promuevan la innovación pedagógica y la inclusión social y digital en todos los contextos educativos, siendo la educación un pilar esencial para el desarrollo sostenible edificado de una sociedad equilibrada y competitiva en toda Colombia. A continuación, mi colega Jamer Olivera hablará. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes tan valiosos. A continuación escuchamos a los docentes Jamer Olivera, Marta Manrique Arbeláez y Alexis Castillo Sanlús, quien van a estar apoyándose en el texto El desencanto y las acciones críticas en Europa. Bueno, abarcaremos el desencanto y las acciones críticas en Europa. Podemos analizar que Maldonado, en sus reflexiones históricas sobre pedagogía crítica, nos direcciona a un entender de los desafíos o compromisos actuales. Sus investigaciones nos han brindado un ambiente y la amplitud necesaria para entender nuestra postura en este contexto educativo. De igual forma, Maldonado también ha aportado a la pedagogía crítica de Colombia, explicando el movimiento pedagógico colombiano, la teología de la liberación, entre otras. Sus análisis ayudan a mirar lo necesario que es la pedagogía, la justicia social y equitativa. Algunos temas de interés son relación, educación, poder, instrumento de dominio, ruta para incentivar la emancipación y la justicia social. Como segundo tenemos la importancia de la participación democrática que se utilizan a los estudiantes. La educación debe promover la participación, el pensamiento crítico y el compromiso social. Debe centrar su atención en la calidad y la justicia social. La pedagogía crítica en Colombia, por su parte, busca transformar problemas sociales a través de un análisis profundo sobre el pasado, el presente y el futuro. Pues recordemos que entre 1947 y 1978, compañeros, la educación tuvo una serie de cambios importantes, pues transformó el conocimiento, cuestionando lo aprendido y retando las formas de poder. Todo ello respetando la individualidad y la sociedad en torno a una nueva forma de educación. No se les olvide, compañeros. Asimismo, se habla de las escuelas de Frankfurt, de la escuela
de Budapest, que fueron las impulsadoras a que Latinoamérica tuviera una mejor educación, tanto en la pedagogía crítica como en sus otros espacios. Es por ello que las escuelas filosóficas o las escuelas europeas impulsaron a las escuelas latinoamericanas a que su educación se llevara de una mejor manera, a que los latinos aprendieran a hacer una mejor investigación, y es allí donde entran nuevos pensadores, nuevos filósofos como Paulo Freire. Dentro de su pedagogía crítica y decolonial nos invita a tener una mejor capacidad investigativa, a que nosotros los latinos tengamos un poder sobre la investigación y sobre nuestra educación para así saber de dónde la procedemos y qué vamos a hacer. Ya para concluir, la pedagogía crítica establece los desafíos y los compromisos en el contexto educativo. Compañeros, tanto en Europa como en América Latina, pues resalta la necesidad de una educación que promueva la justicia social, la equidad y el pensamiento crítico. Por su lado, la transformación educativa debe estar ligada a la participación, la democracia, a la crítica reflexiva, en la construcción de una sociedad más justa, más accesible e inclusiva, donde se dejen atrás las desigualdades que tanto han interferido de forma negativa en el desarrollo. Además, muchas gracias, compañero, por esa remembranza. Se puede decir entonces que la educación en Iberoamérica se ha caracterizado por una tensión constante entre el ideal de un acceso universal y los intereses políticos y económicos que han condicionado su desarrollo histórico. Desde los inicios del siglo XIX, donde la educación se diseñó para formar élites, hasta las reformas que impulsaron la escolarización masiva y las iniciativas innovadoras, como la educación a distancia y el uso de nuevos medios, se evidencia que ampliar la cobertura educativa no garantiza necesariamente la educación de calidad. La experiencia histórica muestra que es crucial adaptar los modelos educativos a las particularidades culturales y sociales de cada contexto, fortaleciendo la formación y profesionalización docente. Y además, metodologías que estimulen la reflexión crítica y la participación activa de la comunidad. Solo a través de una pedagogía transformadora e inclusiva se podrá avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente justo y comprometido con la equidad y el desarrollo social. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Este fue su podcast Remembranzas a una mirada crítica hacia la evolución educativa. ¡Feliz día!